Seguimos con Acción 10 de la mañana. Está con nosotros nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo, para conversar sobre la nefropatía diabética, qué conlleva, pero además la importancia de cuidarnos. ¿Qué dice? ¿Hay azúcar buena, azúcar mala? Esto, ¿qué dicen nuestros especialistas? ¿Cuándo se puede decir que un paciente es prediabético? ¿Existe esa terminología? Todas estas dudas el doctor ya nos las va a aclarar. Bienvenido, qué bueno que nos acompañe, doctor Bravo. Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de estos temas es muy importante para los televidentes, puesto que de esta forma le hacemos llegar bastante información para que el paciente pues recurra a su médico ante la sintomatología que podamos mencionar en cada tema de lo que hablamos. El día de hoy traemos lo que es nefropatía diabética. No es más que una afectación del riñón, una complicación del riñón. Recordemos que estamos en el mes de la diabetes, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, haciendo énfasis, ¿verdad?, en todos aquellos pacientes que se cuiden, que es importante. Cuando hablamos de nefropatía, hablamos de aquel daño progresivo producto de los altos niveles de glucosa. Aquel paciente que su glucosa no le baja menos de 200, sino siempre la anda arriba, probablemente ese paciente no tenga la indicación correcta del medicamento o esté abusando en las comidas. Doctor, cuando se dice sos un paciente prediabético, ¿esa terminología es aceptable? Es aceptable, ya están escritas en las guías. Cuando hablamos de prediabetes, hablamos de un término que va asociado en el laboratorio menor de 126, pero mayor de 100. Y clínicamente, un paciente con obesidad, un paciente con acantosis nígrica, un paciente sedentario, un paciente que tiene múltiples factores de riesgo, lo ubicamos en esa clasificación, con la tendencia a que si cambia los hábitos alimenticios o los estilos de vida, ese paciente puede volver a la normalidad, o si sigue en ese curso, el paciente suma uno más a la lista de los pacientes diabéticos. Estos niveles de azúcar en sangre, doctor, deben de ser evaluados en ayuna o después de ingerir algún alimento, ya sea después del desayuno, el almuerzo o la cena. Exacto, existen valores ya predeterminados en las guías, como es en ayuna, como lo habíamos dicho, entre 100 y 126, y después de unas comidas entre 140, pero menos de 160. Es decir, que se puede evaluar de las dos maneras, e inclusive se hace una tercera prueba que se llama hemoglobina glicosilada, y esta debe ser menor de 6,4 para determinar que es prediabético. Ya mayor de 6,5 ya ese paciente pasa a ser diabético. Es decir, que existen tres pruebas, no solo el hecho de me tomé la glucosa, la tengo alta, ya soy diabético. Hay que llegar al diagnóstico a través de otras pruebas de laboratorio. Correcto. Hay algunos pacientes que tienen alguna experiencias en cuanto a padecer de diabetes. Por ejemplo, el exceso de ir al baño, de orinar, por ejemplo, de miccionar, el exceso o las sudoraciones, hay mucho sueño. ¿Qué puede decirle un SOS a una persona que poder decir, creo que soy diabético y no tengo ningún antecedente familiar para padecerlo, pero puede suceder? Claro, hay dos maneras que podemos interpretar clínicamente. Aquel paciente que no siente ningún síntoma, ¿verdad? Okay. Pero tiene antecedentes familiares. Okay. Entonces ese paciente hay que echarle el ojo en ese momento que se haga su examen de laboratorio de rutina. Y aquel paciente que ya tiene los estadios normales, digamos, o los síntomas principales de la diabetes, como son las 4 P que le llamamos, la pérdida de peso, la poliuria, que en este caso es la orinadera, la polifagia, que le da mucha hambre, y la pérdida de peso. Entonces, cuando este paciente tiene toda esta sintomatología, este paciente inmediatamente lo primero que dice, estoy padeciendo de diabetes, o probablemente sea el azúcar lo que me tiene así. Entonces llega al laboratorio y fácilmente sale el nivel de glucosa elevado. Ahora, lo que tú dices es cierto, cuando aumenta la frecuencia al orinar, el paciente se deshidrata, entonces toma bastante líquido. De esa forma, el paciente también lo lleva a la duda que si es diabético o no. Entonces es importante que este paciente se chequee. Pero no hay que esperar llegar a esos síntomas, sino que si ya tenemos antecedentes familiares, si tenemos una dieta desordenada, si no hacemos ejercicio y aumentamos de peso, entonces obviamente el paciente puede entrar, ¿verdad?, categóricamente a ser diabético. Ok, ¿después de cuánto tiempo se puede experimentar una nefropatía diabética? Porque si eso se ha diagnosticado recientemente al paciente, ¿inmediatamente también afectaría a los riñones o eso es paulatino de no controlarse? Muy buena pregunta, Odili. La nefropatía diabética va con tiempo, va gradualmente. A medida que pase el tiempo, el paciente puede desarrollar la nefropatía diabética entre 5 a 10 años, normativamente o literalmente. Aquel paciente que desarrolla una nefropatía o un daño renal antes de los 2 años del diagnóstico, hay que buscar otra causa que no sea meramente la diabetes. En este caso,
el paciente que ya tiene más de 20 años de ser diabético y no ha desarrollado un daño renal es porque realmente este paciente no va a sufrir nefropatía diabética. Es decir, ya están determinados, hay que clasificar al paciente en ese momento. Sí, lo podemos ir viendo poco a poco, porque los primeros 3 estadios de la nefropatía diabética son meramente preclínicas. Aquel paciente que no siente absolutamente nada, se está dando el daño interno en el riñón, se está dando el problema de la eliminación de las albúminas o las proteínas de bajo peso molecular, y ya después del 4º y 5º estadio, que son meramente clínicos, es aquel paciente que de pronto dice que se le inflaman los pies, aquel paciente que de pronto se le está aumentando la presión arterial, y aquel paciente que le hacemos su examen de laboratorio y encontramos las albúminas, que eso es el indicativo asociado a la creatinina para identificar que este paciente está sufriendo con nefropatía diabética. No? Tenemos una llamada, muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Aló, buenos días, bendiciones. Buenos días. Amén, a usted también. Fíjese que tengo una inquietud, tengo una pregunta para el doctor. Sí. Diga. Aló. Díganos. Sí, fíjese, bueno, tengo 39 años y resulta que tengo problemas en un riñón, entonces me han mandado a hacer una serie de exámenes para ver si me podían operar. Y resulta que me han dicho que que salgo con diabetes, pues. Entonces yo le quiero consultar al doctor. En ayuna me salió de 108 y después me mandaron a desayunar. Una hora después me salió de 150. Pero anteriormente a ello, el doctor que me vio me salía de 120, 115. Me mandaron al puesto de salud para que me dieran el tratamiento para la diabetes. Pero bueno, con esos resultados de 108 en ayuna y 150 después de desayunar, la internista me dijo que no estaba padeciendo de diabetes, pues. Entonces quisiera que el doctor me aclare. Gracias por llamarnos. Eso es uno de los, digamos, problemas que podemos tener los médicos diabetólogos en este aspecto. Porque realmente cuando hablamos de datos precisos, según las guías, decimos, este paciente lo clasificamos como prediabético, que es lo que ella tiene, y este paciente como diabético, cuando sale un poco más alto. En el caso de ella, si nosotros le decimos a este paciente no es diabético, el paciente no toma las decisiones correctas, entonces el paciente sigue comiendo normal, no se sigue cuidando y termina en diabetes. Sí. ¿Verdad? Pero nosotros en la práctica clínica lo que hacemos es instaurarle tratamiento, porque ya con solo el hecho de que el paciente tenga un nivel de glucosa fuera del rango, ya es un paciente con factor de riesgo de desarrollar la diabetes. Entonces, si le podemos explicar bien al paciente, mire, usted no es diabético, pero si usted no se cuida, no acude al nutricionista, no sigue las recomendaciones, va a desarrollar la diabetes en menos de un mes, 2 meses, 3 meses. Pero si usted se cuida, no necesita tratamiento. ¿Me entiende? Entonces, en este caso sería combinar el tratamiento, ver cómo van sus niveles de glucosa y posteriormente retirárselo si es necesario, porque está en la etapa donde tenemos que tomar la decisión correcta. Y si hay predisposición también familiar de alguien que padece de diabetes, hay que cuidarse en ese sentido. Exactamente. Entonces, no sabemos el peso de ella, no sabemos cómo está en el perfil lipídico, no sabemos la vida de ella. Entonces, por lo tanto, creo que lo más ideal sería que tomar el tratamiento, posteriormente hacerse su chequeo de unos 3 meses y verificar si ese paciente pues puede ser candidato a mantenerse solamente con los cambios de hábito alimenticio. Correcto. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, nos dicen por acá, gracias por sintonizarnos a las personas que también nos escriben. A todo diabético se le debe hacer un examen de insulina basal. ¿En qué consiste eso? Vamos a ir uno a uno para que podamos evacuar todo. Son pruebas que se hacen en el laboratorio, ¿verdad? Para determinar más o menos cuánto expulsa, digamos, el paciente, porque cuando nosotros tenemos la insulina basal, es aquella que nos hace determinar por la ingesta de alimentos. Es decir, aquel paciente, por ejemplo, ahorita que uno desayuna, entonces el páncreas está produciendo insulina. En el paciente diabético, quizás ya las células betas ya no las tiene completas, por decirlo así, o las tiene muertas, entonces una parte está produciendo y otra parte no. Entonces, de esa manera identificamos cuánta cantidad de insulina puede estar produciendo ese paciente con cada alimento que él ingiere. Voy a retomar acá una pregunta porque nos dicen, ¿cómo se puede saber si alguien está padeciendo de diabetes? Si tiene que ver mucho, si una persona, por ejemplo, obesa o con exceso de peso, o una persona muy delgada, ¿puede padecer sí o sí necesariamente de diabetes o no? Sí, sí o sí. Sea obesa o sea delgado, puede padecer de la diabetes.
¿Cómo si no? tienen, porque hay otros factores que también van concomitando con la diabetes, por ejemplo el alcoholismo, un paciente con alcoholismo crónico, un paciente con hepatopatía, un paciente con un tumor en el páncreas, te puede dar un problema meramente de diabetes. ¿Cuándo se puede decir que es obeso una persona? Cuando calculamos el índice de masa corporal, que lo sacamos del peso sobre la talla al cuadrada, cuando es mayor de 26 o mayor de 30, este paciente ya está teniendo problemas de obesidad. O más sencillo, como lo hacen nosotros los endocrinólogos, medir el cuello, ¿verdad? O medir la circunferencia abdominal. Correcto. Ya. Si una persona es muy alta, tiene que tener su propio peso, si es muy baja o término medio. Exactamente. Correcto. Entonces, ahí determinamos eso. Sí, otra de las preguntas, tengo 71 años, orino hasta 5 veces por la noche, no me sale nada en los exámenes. Muchas gracias, doctor. Muchas personas que no tienen diabetes pero son obesas desarrollan en el cuello una mancha café o negra y según se dice es señal de resistencia a la insulina. Por favor, ¿nos explica eso? Son las dos cositas. Exactamente. Sí, la resistencia a la insulina es parte de lo que diagnosticamos antes de llegar a la diabetes. Cuando ya el paciente está comiendo demasiado, no le da chance al páncreas de tanta insulina que está produciendo y crea este tipo de efectos. La persona que de 71 años que va hasta 5 veces al baño por la noche. Habría que ver qué cantidad de agua bebe, ¿verdad? Pero también hay que monitorear porque también puede estar asociado a un problema de vejiga, puede estar asociado a un problema de infección de vías urinarias, no precisamente a la diabetes. Como no, muy buenos días, tengo 20 años de ser diabético y tengo en uno de mis riñones un quiste. ¿Será que pueda padecer de esa enfermedad en los riñones, nos dice? Depende de dónde esté el quiste, si está ubicado, si está provocando obstrucción o si está meramente en un área donde no implica daño meramente al riñón. Tengo 48 años, varias veces no me ha... se me ha bajado el azúcar a 50 o 55. ¿Eso es padecer de diabetes o qué significa, doctor? Así es, claro que sí. Un paciente que se le diagnostica como diabetes en hipoglicemia, porque estamos muy común diabetes en hiperglicemia, pero sí, es un diabético que habría que controlarlo y tratar de evitar que le esté bajando más la glucosa porque eso le puede llevar a muerte cerebral. Muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, por cada una de la información que nos ha dado. De igual forma, aquellos que crean o consideren que podría padecer de diabetes, es el especialista el que tiene que orientar esa condición y junto al nutricionista trabajarlo también. Gracias, doctor. Gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, de inmediato vamos al otro lado. Está más que preparada Xochitl, Cristina y la Tati, la colocha de oro. ¿Qué tienen por ahí, muchachas?